con respecto a los 24 ancianos. Dice que se postran y le adoran. ¿Cómo ve Jesús llegando a su iglesia? Vienen cantando, alabando al Señor, miles y millares adorando a Dios. Entonces, ese debe ser siempre el propósito del cual Dios a nosotros nos ha llamado. Y creo que voy a tocar un texto que usted muchas veces ya lo ha leído en el libro de Juan, en el capítulo 4. Vamos a leer algunos versículos. Es el tema de la mujer samaritana, el cual tiene una conversación con Cristo. Creo que no hay hecho más relevante en cual se aclare más la adoración en lo que Jesús explicó a esta mujer. Y de eso vamos a hablar en esta tarde. Ella dice: nuestros padres adoraron en este monte, el verso 20, y vosotros decís que es en Jerusalén, está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adore. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Así que cuando hablamos de la adoración o de la verdadera adoración, esta siempre debe estar movida por la palabra de Dios y avivada por el Espíritu Santo. Sin esos dos perfiles, sin esos dos parámetros, es una adoración falsa. No es adoración. Nosotros vemos a Jesús en esta conversación que Jesús tiene con la mujer samaritana. ¿A alguien le gusta el evangelismo acá? ¿Sí? Sé que salen a predicar, pero vea la forma en que Jesús está haciendo evangelismo acá. A que Jesús tiene un propósito. Él pasa con sus discípulos por Sicar. Irá al lugar donde estaban los samaritanos. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús envía a sus 12 a comprar alimento. Tendrían que haber ido 2 nomás. Pero Jesús envía a los 12 porque quiere tener una conversación, una evangelización, hacer una discípula para la gloria de Dios. Y cuando nosotros queremos hacer discípulos, queremos evangelizar, el propósito de nosotros, hermanos, en hacer un discípulo, podíamos cambiar, ¿cierto? Ir y hacer discípulos, podíamos hacer ir y hacer adoradores. Porque la evangelización que Jesús está llevando a esta mujer es que ella se convierta en una adoradora. Ese es el punto crucial del evangelismo. Por eso es que no se puede hacer tan rápido. El evangelismo requiere una conversación, requiere un discipulado, requiere de muchas, más que de una simple predicación. Y Jesús tiene una conversación. En Colosenses 3:16 dice la palabra, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Por eso que toda adoración tiene que estar centrada y movida por la palabra de Dios. Entonces, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. ¿Cómo debe habitar entonces la palabra de Dios? Pero muchas veces lo que más hay en la iglesia es ignorancia. Pero esta debe habitar en nosotros en abundancia.
con toda sabiduría, fíjese en lo que Pablo está diciendo, enseñando, amonestando unos a otros, y con salmo. Está hablando, hermanos, y eso lo vamos a explicar más adelante, está hablando de adoración Pablo aquí, ¿cierto? A otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestro corazón. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, como dice el verso 17, dando gracias por medio de Él a Dios, al Padre. Entonces, nuestra adoración tiene que estar movido también por una abundancia de palabra de Dios. Ejercer nuestros ministerios, nuestros dones, por los cuales Dios a nosotros nos ha llamado, amonestándonos unos a otros, los que tienen don de maestría, enseñándonos unos a los otros, enseñando a la iglesia. Es toda una diversidad de ejercicios y dones espirituales por cual, hermanos, la oración se lleva a cabo. Ya vamos a hablar de eso. En Filipenses 3:1 dice, por los demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribir otra vez lo mismo y para vosotros es motivo de seguridad. Cuidado de los perros, cuidado de los malos obreros, cuidado de la falsa circuncisión. Está hablando de los judíos opositores a la gracia del Señor, sino que más que nada los ritos. Entonces, cuando llama perros, son aquellos que prácticamente, hermanos, quieren ejercer una adoración que no corresponde, hacer una circuncisión como una tradición, como algo externo y no de lo interno. Entonces, por eso dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu a Dios. ¿Cómo debemos adorar? En el Espíritu a Dios. Cuando no se trata, hermanos, aquí del Espíritu Santo, se refiere al Espíritu nuestro. Debemos adorar a Dios en el Espíritu nuestro. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo ahora ninguna confianza en la carne. O sea, cuando nosotros adoramos, tenemos que reconocer que nada de lo que nosotros tenemos nos pertenece, que todo es obra de Jesucristo. Por tanto, no tenemos nosotros la circuncisión según la tradición, porque la circuncisión verdadera estuvo ¿dónde? En el corazón. Por eso es que debemos adorar a Dios de corazón. Entonces, cuando hablamos de espíritu, estamos hablando de adentro, del corazón. Entonces, dice, y nos gloriamos, pero no nos gloriamos a nosotros mismos, sino que nos gloriamos ¿en quién? En Cristo Jesús, porque no hemos puesto o no ponemos, ni debemos poner ninguna confianza en la carne. Ya hablamos ese tema ayer, ¿cierto? No vamos a seguir con eso, que usted lo entendió. No hay ninguna gloria en la carne, ni confianza en la carne, ni esperanza en la carne, porque allí no habita nada bueno. Gracias al Espíritu Santo que tiene esas cosas en control. Dios nos bendiga. Así que en este texto, que más importante acerca de la adoración, no existe ninguna referencia en el pasaje que nosotros leímos a ceremonias, a lugares, a la arquitectura o a algún estilo musical. Esto muchas veces ha traído muchos conflictos y muchas iglesias se han dividido, y por eso es que existen muchas denominaciones. El punto más esencial de que nos aparta, ¿no?, es el motivo de la adoración. Hay gente que piensa que la adoración, mira, ahí oran sentados, así que no están adorando a Dios. No es la forma de orar al Señor. Otros dicen, mira, ahí oran parados. Qué irreverentes son, no es la forma que se adora a Dios. Entonces, para otros la adoración solamente significa estar de rodillas, que sí, que es una parte de eso también, de la adoración.
porque significa postración. Porque adoración es eso, una postración, pero no exterior, sino interior. Así que Cristo, por parte del modo, de la esencia de la adoración, fuera de cualquier forma de adoración, es vana. Tiene que ser una adoración al modo de la palabra de Dios. No como usted piensa, no como usted cree, no aunque usted tenga la mejor intención de adorar a Dios y hacerlo con la mejor intención para Dios, es lo que Dios aprueba. Lo que Dios siempre va a aprobar como adoración, lo que está centrado en su palabra, porque allí aviva, hermanos, el Espíritu Santo nuestra adoración. Entonces, la controversia, número 1, la controversia sobre la adoración, supuso la ocasión para Cristo que enseñara acerca de la adoración. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Primero, tenemos que pensar a quién nosotros estamos adorando. Aquí vemos, hermano, que la mujer era una adoradora, pero no verdadera. Porque aún no puede reconocer a Cristo como el Mesías. Ella le dice, pero al menos tiene algún indicio, me parece que tú eres profeta. La conversación que tiene al principio en el contexto, hermanos, es que la mujer, allí le dice, Jesús le dice: mujer, dame agua, porque tengo sed. Entonces, la mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judíos, me pides a mí agua, que soy samaritana? Entonces, Jesús le dice: mira, mujer, si tú conocieras el regalo, su Biblia va a decir el don de Dios, la paráfrasis dice, claro, allí dice: si tú conocieras el regalo que Dios tiene para ti, tú le pedirías agua de beber. Y por tu interior, entonces habría un manantial que te lleva a la vida eterna. Si tú supieras, entonces la mujer dice: me parece que tú eres profeta. También le dice: pero tú me estás diciendo eso que yo te pediría. ¿Tú te consideras que eres mayor que nuestros padres? Jacob, que bebió de este pozo y también bebieron sus hijos, su descendencia y también los animales. Quiero aclarar un poco el punto, hermano, porque los samaritanos con los judíos no se podían tratar, no tenían ningún tipo de conversación. De hecho, que muchas veces los judíos prácticamente odiaban a los samaritanos. Los samaritanos pertenecen a las otras tribus de Israel, que no sea Judá y Benjamín, y que esas tribus, cuando vino la invasión de los pueblos extranjeros, ellos, los que se quedaron allí y los que regresaron también allí, optaron las costumbres paganas y la forma de adoración pagana. Por tanto, aun cuando ellos trataban de estar en el monte de Gerizim adorando a Dios, lo hacían en la forma pagana, aun cuando se pensaba que lo estaban haciendo para Dios. Así que ellos se mezclaron, hubieron casamientos de paganos con ellos que conocían la voluntad del Señor. Por tanto, los judíos no lo hicieron así. Ellos conservaron, al menos, hermanos, lo que Dios había establecido en su pacto. ¿Por qué Dios también los cuidó? Porque sabía, Jesús se lo dice más adelante, la salvación viene de los judíos. Entonces, ese era el conflicto, hermanos. Ahora, hay un punto esencial, hermanos, que tiene que ver con la adoración. Primero, Jesús trata de hacerle conocer si ella puede reconocer quién es la persona que está hablando con él. Si tú supieras el don o el regalo que Dios tiene, ese está hablando de él. Él era el regalo. Es el regalo para la humanidad, Cristo. Él fue lo que Dios dio. Si tú supieras el regalo que Dios tiene para ti, tú le pedirías agua.
de beber. Entonces, ¿por qué cambia esto que aparece tan de repente, hermanos? Porque en el fondo, Cristo le dice, mira, ven y tráeme a tu marido, a tu esposo. Cambió. Entonces ella le dice, no tengo esposo. Oh, mujer, ¿qué verdad has dicho? Dice Jesús. Porque la verdad que has tenido 5 esposos y tú te estás dando cuenta que el que tienes viviendo contigo no es tu marido. Titi, a regularizarse. Amén. A regularizar. Porque la adoración tiene que partir de eso. Jesús confronta su pecado. Jesús no está reprochándole a ella porque 5 maridos ha tenido. No está reprochándole eso, sino en la forma en que ella está viviendo. Jesús la confronta, ¿por qué? Porque la verdadera adoración tiene que ser en santidad. Y tiene que ver con un reconocimiento de nuestros pecados, un arrepentimiento de ellos y que el Espíritu Santo la tiene que producir también en nosotros. Que el Señor nos ayude. Así que nuestros padres, dice, adoraron en este monte. La mujer cambia el sentido de todo acá. No quiere seguir insistiendo por ese lado, pero reconoce que al menos es profeta porque le supo su vida. La referencia que nos da Juan acá, hermanos, es prácticamente acerca de la deidad de Cristo, ¿cierto? Omnisciente, aun cuando tiene todas sus cualidades de omnipresente, pero Juan nos revela muy poco acerca de eso. Nosotros vamos a ver que la mujer, cuando reconoce que es Jesús, dice, este hombre es el Mesías, a mí me parece que es el Mesías. ¿Por qué? Porque me dijo toda mi vida. Entonces nosotros encontramos, hermanos, que mucho más de lo que está diciendo Juan, que Juan no dijo acá, pero que la mujer alude que Jesús la confrontó con toda su vida. Así que la referencia de la adoración vino como resultado del reconocimiento por la mujer de que Jesús al menos era un profeta. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Quizás sus palabras eran una forma de evadir la discusión acerca de la vida pecaminosa que ella estaba viviendo, como lo dice el versículo 16 y 18. Ella reconoció que la autorización de un lugar de adoración defendido por judíos y samaritanos provenía del Antiguo Testamento. Ellos estaban leyendo, habían leído el Antiguo Testamento, aun cuando habían olvidado los pactos del Antiguo Testamento. Cuando yo empecé acá con la primera predicación, trato para llevarle a ustedes a comprender un poco las Escrituras, siempre tenemos que volver al Antiguo Testamento para que nos diga y poder corroborar lo que está en el Nuevo Testamento. Entonces la mujer conocía un poco de las Escrituras. Ella reconoció que la autorización del lugar, ella entendía de esa forma las Escrituras. Era en Siquem, que era donde se había declarado tus bendiciones en Deuteronomio 11:29. Allí encontramos donde ella se afirma. Dice, y acontecerá que cuando el Señor tu Dios te lleve a la tierra donde entras para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte de Ebal. Entonces ella está afirmando, hermanos, que el lugar donde Dios se había de manifestar, donde Dios pondría su bendición, era el monte de Gerizim, y allí todo el pueblo debía escoger ese lugar como el lugar de la adoración. La mujer le dice, bueno, nuestros padres siempre nos enseñaron esto acerca de las Escrituras, pero los judíos, por otro lado, nos están diciendo que no es Siquem o Gerizim,
no es sino que el lugar de la adoración es Jerusalén. Ahora, los judíos, hermanos, también se apoyaban en Deuteronomio 12:5. Los judíos decían, como dice Deuteronomio, sino que buscad al Señor en el lugar en que el Señor vuestro Dios escoja de todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su morada y allí vendréis. Así que ellos se basaban en el significado de que Dios iba a escoger una de esas tribus, hermanos, donde se tendría que adorar. No, tampoco entendían mucho las escrituras, porque la tribu escogida, hermanos, no era el lugar físico, sino que el lugar o la descendencia donde tendría que nacer el Mesías. El Mesías viene de la tribu de Judá. Entonces, ahora, en cambio, la adoración de Jesús, hermano, ajeno a ello, consistía en que la esencia de la adoración no requería un lugar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. El verso 21 y 22. Así que él minimiza el debate entre los samaritanos y judíos, ya que ambos lugares se habían quedado obsoletos para la adoración. Nosotros adoramos, dice Jesús, lo que conocemos. Jesús no entra en debate. Él cree que, hermanos, los lugares, las estructuras, la forma, no es lo que Dios está buscando. ¿Se acuerdan ustedes que los hermanos piensan muchas veces, los antiguos sobre todo, dicen, no hay como el lugar antiguo cuando se cantaban esos himnos? Y los hermanos no dicen, no, esos son retro, anticuados. Y los otros dicen, no hay como esta música sí que es de adoración. Y hacemos un debate de las cosas, hermanos, que Dios no tiene no le da ningún tipo de relevancia a eso. Ni en ese monte, ni en ese otro lugar. Porque el Padre no está buscando lugares físicos, estructurales, musicales, sino que al Padre tendréis que adorarle en espíritu y verdad. Entonces, pero Jesús les desvía la conversación. El punto está que dice, ustedes están adorando algo que ustedes no conocen. Si nosotros hilamos un poco fino, hermano, ¿qué es lo que estamos adorando nosotros? Por eso es que en nuestras iglesias hay mucha gente que viene, hermano, ignorando las escrituras y se pone a cantar y no sabe qué está cantando. Tal vez conoce la letra, pero no conoce al autor, a quién se le está cantando. Entonces, si ignoramos las escrituras, ignoramos también a Cristo. Gloria al Señor. Debemos conocer a Cristo, debemos escudriñar las escrituras porque ellas dan testimonio de Cristo. Ellas nos presentan a Cristo. Y tenemos que saber quién es Cristo, tenemos que conocer su deidad. Tenemos que saber que Jesús es 100% hombre y que es 100% Dios. Y que es eterno. Pero ellos habían olvidado ese pacto que había hecho Dios con el pueblo de Israel. Por tanto, bueno, como mucha gente piensa, vamos a ir hoy día al culto, dijo, para que nos vaya bien en la semana. Otro dice, vamos al culto para sentirnos un poco mejor, hemos cometido algunas faltas, así que ahí quedamos pagaditos con Dios. Perdonaditos. O a veces solamente por religión. Solamente por venir. Pero hay un desconocimiento acerca de las escrituras. Vosotros ignoráis o erráis porque desconocéis las escrituras. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Por eso insistimos tanto nosotros en las escrituras. Entonces,
Jesús le dice, ustedes están haciendo una adoración en la forma que lo hacían los paganos. ¿Por qué? Porque ustedes están ignorando lo que Dios estableció en las Escrituras. Jesús dio la forma en cual el mundo o el pueblo debía adorar a Dios, pero ellos tomaron todas las tradiciones paganas, las costumbres paganas y todo lo pagano, y de esa forma estaban adorando a Dios. Ustedes, como ignoran las Escrituras, no lo están haciendo al modo de las Escrituras. Ustedes no saben lo que están adorando, no lo conocen. Y Jesús le dice, pero nosotros, los judíos, estamos adorando lo que conocemos. ¿Por qué? Porque la salvación, eso le está diciendo a la mujer, la salvación viene de los judíos. El Mesías, el Redentor, el Rey viene ¿de dónde? De los judíos. Y eso ustedes lo ignoran. Por eso es que se dividen tanto. No, nuestro padre Jacob acá. Pero Jesús minimiza todo aquello. No es el lugar. Declara de forma indirecta que la adoración de los judíos es verdadera. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos. Cristo afirma que Israel había recibido la revelación de Dios acerca de cómo adorar. ¿Y cómo se revela? A través de las Escrituras. Vamos a ver algunos pasajes más adelante. Entonces, como ellos estudiaban las Escrituras, hermanos, y se conservaron al menos en santidad para que naciera el Mesías como pueblo judío, hermanos, ellos al menos, hermanos, Dios se les había revelado su palabra para que le adorasen como Dios establecía y como Dios lo había estipulado. Así que la oración verdadera es la respuesta a la verdad. No lo que yo creo, no lo que yo pienso, no como yo siento. Cuidado con el emocionalismo y el sentimentalismo. La adoración no es sentimentalismo, ni es sentimientos. No es como yo sienta. La adoración tiene que ser movida por la palabra de Dios. Es la única forma que Dios reciba una verdadera adoración. Todo tiene que estar movido allí, hermano. Porque todo lo que hacemos, hacerlo para la gloria de Dios. Si alguien pide cantar en una alabanza especial, que no cante por orgullo ni vanagloria, sino que el motivo de esa adoración que él quiere presentar, hermano, es que Cristo sea glorificado, es que Cristo sea exaltado. Por eso es que escogemos las alabanzas donde se hable de la exaltación de Cristo, como Dios, como Hijo, como Rey, como el ungido. Esa debe ser el fin de nuestra adoración, no andar buscando de nosotros lugares, o los primeros lugares, o buscando cargo, peleando hasta por este púlpito muchas veces para ser visto por los demás, porque eso ya no es adoración. La adoración verdadera es la respuesta a la verdad y al conocimiento de Dios por revelación. Hay gente que le adora, por eso Jesús dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque ignoran a Cristo mismo. Entonces, aunque sea por ignorancia y usted está adorando al que usted no conoce, es una falsa adoración. Porque la salvación viene de los judíos, pero la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Así que la adoración está centrada en la verdad. La verdad de la revelación. Dios nos ha revelado su palabra. Dios se ha manifestado a nosotros para llamarnos, para escogernos, para que seamos hijos suyos. Para que entre todos formemos la iglesia que es la esposa o el cuerpo de Cristo. La revelación de la verdad por parte de Dios determina la verdadera adoración.
El hombre por sí mismo, con sus ideas preconcebidas acerca de Dios, siempre corrompe la adoración. Cuando tiene una idea, cuando se forma una imagen muchas veces como es Dios. Por eso es que el mundo pagano, hermanos, inventa sus dioses, inventa figuras, inventa estatuas y piensa que Dios es así porque tiene una idea vaga y trata quizás de lo interior venerar a esa criatura porque ve representado a Dios, pero nunca tú podrás imaginarte a Dios. Aunque trabajen todas tus neuronas en tu cerebro, jamás podrás imaginarte de cómo es Dios. Y cuando tú te lo imaginas y cuando tú te creas una imagen, oscureces la gloria de Dios, la rebajas a eso y eso es blasfemia. Nunca podrás imaginarte de Dios. Por eso es que Jesús le dice, Dios es espíritu. No te puedes tú llevar una imagen de Dios porque Dios es espíritu y los verdaderos adoradores también tienen que adorarle en espíritu y verdad. Así que la verdadera adoración es una respuesta a la revelación de Dios. Si tú respondes al llamado de Dios es porque eres un hijo de Dios. Y en respuesta tú vas a adorar a Dios y postrarte ante Dios. Así que como Él dice que debe ser adorado, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero y nosotros estamos en aquel que es verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna en Juan 5:20. Juan da por hecho que sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué cosa? Usted cuando vino a Cristo, gracias a Dios que usted tuvo entendimiento. Gracias a Dios que usted se educó bien y captó. No, Él dice que la verdad es que sabemos que Cristo ha venido y nos ha dado, ¿qué cosa? Entendimiento, ¿para qué? A fin de que nosotros conozcamos al verdadero. Así que no hay nada suyo. Nada, ninguna voluntad suya de venir a Cristo y conocer a Cristo si no le fuese dada del Padre. Sabemos que ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Por eso es que tenemos que adorar al que es verdadero, en espíritu y en verdad. Él dice en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que la adoración está centrada también en la redención. Dios debe ser adorado en respuesta a la verdad de ese conocimiento. Sus atributos como redentor, porque uno de sus atributos, de los tantos que él tiene, que sería, faltarían minutos para enumerarlos. Los teólogos nombran algunos solamente, pero son muchísimos. Creo que no habría libro para escribir tantos atributos. Pero uno de ellos es el ser redentor. Él es el redentor. Él es el que nos compró. Amén. Él pagó por nosotros, pagó nuestra esclavitud, que todos nosotros estábamos siendo esclavos del maligno, pero Él compró nuestra libertad. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Entonces Jesucristo compró eso. Ese es el Redentor. La adoración verdadera se enfoca en lo que Dios ha hecho en Cristo. Pablo dice que la adoración se basa en la gracia y en la misericordia de la justificación lograda por Cristo nuestro Señor. Eso es importante lo que dice Pablo, hermano. La gracia, que es un don, un regalo de Dios, la misericordia, porque Dios no tenía por qué haber tenido misericordia, porque nosotros no teníamos ninguna justicia. Pero la misericordia también es un regalo. La misericordia y la justificación que con su muerte expiatoria fue lograda en la cruz. Por Cristo a nuestro favor. Así que el centro de la esencia de la oración es el espíritu o el corazón.
que responde a la verdad de la gloria de Dios revelada en el Evangelio. Cuando usted responde al llamado de Dios, al llamamiento de Dios, cuando Dios le da el entendimiento y lo llama y usted viene, usted empieza su adoración allí. Cuando Dios te llama. Pero cuando Dios no ha llamado, vamos a ver mucha gente, hermanos, que al final se convierten en apóstatas. Porque todo lo que Dios nos llamó no persevera. Porque toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Así que, porque ciertamente dice, a los tales el Padre busca. No es que usted buscó a Cristo. Lo que Cristo busca es un adorador. Lo que usted tiene que buscar en el mundo, hacer un discípulo para que sea un adorador. Ese es el propósito por cual Cristo tiene esta conversación con esta samaritana. Así que es el Padre que busca. No somos nosotros los que buscamos. Es el Padre el que busca, que le adore. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Tiene que ser una conversión genuina, un llamamiento eficaz, un testimonio de que la gracia de Dios nos ha redimido y ha sido otorgada y que demos fruto de esa conversión que muchas veces se ve muy lejos. Los frutos, cuando realmente decimos que hemos sido hijos del Señor, muchas veces no estamos dando esos frutos como hijos del Señor. Qué lamentable. La búsqueda de verdaderos adoradores es lo que el Padre persigue entre todo el pueblo, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. La misión es hacer discípulos. Esa es la misión. Eso le encargó Jesús a sus discípulos. Ir por todo el mundo y de hacer discípulos, ¿cierto? Por todo el mundo y predicando el Evangelio, bautizando en el nombre del Padre. Dije que todos los procesos que Jesús está hablando allí tienen que ver con un discipulado a fondo hasta que llegue al bautismo de toda la deidad de Cristo, del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Trinidad allí. Tiene que tener claro todos esos conceptos para que pueda descender a las aguas. Es hacer un discípulo, hermano, conociendo toda la deidad del Padre, toda la deidad de Cristo y toda la deidad del Espíritu Santo. Entonces, seremos verdaderos adoradores. La misión, entonces, es ser discípulo. Es la responsabilidad principal de la iglesia en el mundo, es llamar a los pecadores entre todo el pueblo para que doblen sus rodillas, para que se postren delante del Señor y reconozcan, movidos por el Espíritu Santo, que son pecadores. Esa es la mejor adoración que debemos dar. Fíjese que en el libro de Apocalipsis 5, del 9 al 14, dice, y cantaban cánticos nuevos diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre compraste para Dios la gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y las es un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos eran de millares, de millares y millares, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Eso es adoración. Digno. Ellos reconocen toda la deidad de Jesucristo, reconocen toda la expiación, el camino del sacrificio, la cruz de Cristo, lo conocen todo. Por eso estaban en los cielos, por eso le daban gloria y honra al que vive para siempre. Y el verso 13 dice, y todas las cosas creadas que están en los cielos, sobre la tierra, debajo de la tierra y el mar, todas las cosas que hay en ellos, oí decir al que decía, oí decir al que está sentado en el trono y el Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos
de los siglos, y los 4 seres vivientes decían amén, amén. ¿Y qué decían los ancianos? Los ancianos se postraron y le adoraron. Entonces la adoración tiene que estar en la exaltación de Cristo. Así que el espíritu, la naturaleza inmaterial de Dios determina la esencia de la adoración. Dios es espíritu, no es algo material. Esa es la esencia, que Dios es espíritu. Así que los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Dios es un ser cuya esencia está constituida por espíritu. Cristo se refiere a la esencia inmaterial de la adoración verdadera. El lugar y los rituales externos no determinan la adoración verdadera. El espíritu viene y tiene que ver con la parte no material del hombre, esto es el corazón, allí donde Dios debe habitar. Allí hace muchos años, me acuerdo de haber dado algún sermón, hermanos, porque evitando, hermanos, que el mundo, el Hijo de Dios caiga en una idolatría, en una adoración que no corresponde ni está seguida por la palabra de Dios. Entonces yo dije en esa oportunidad que Dios es un Dios viajero, que nunca está en el mismo sitio, que nunca está en el mismo lugar, que siempre se desplaza de un lugar a otro. Porque los hombres vieron que en alguna oportunidad, cuando se desplazó Dios, hizo algún tipo de milagro, los hombres formaban un altar y adoraban el lugar. Por eso es que Dios siempre se mantuvo, hermanos, alejado de eso y moviéndose en distintos sitios. Aun cuando los hombres iban detrás de ellos solamente haciendo altares. Pero Dios por eso es que nos dice a nosotros, tú no te duermas, levántate, ven, sígueme. Aun cuando tú te quieras quedar postrado. O quedado en las cosas del Señor. Entonces, Dios siempre se está moviendo. Y ese es el problema, hermano. Como pasa de un lugar a otro, siempre hay que andar detrás de Él siguiéndolo. Por eso que dice, ven, sígueme. Toma tu cruz, ven, sígueme. Dios es alabado desde el corazón, no solamente con un mero ejercicio externo. En su amonestación a los fariseos, Jesús rechazó lo vano de un lugar, lo vacío de un ritual, como si esto fuera la verdadera adoración. Fíjese lo que le dice Jesús en Mateo 5, 8 y 9. Jesús le dijo a este pueblo, con sus labios me honran, pero su corazón, su espíritu está lejos de mí. Y luego dice, en vano me rinden culto. En vano me rinden culto. Luego dice, enseñando como doctrina preceptos de hombre. Fíjese que ellos cometían ese error no porque estaban enseñando, sino que lo que enseñaban era error. Doctrinas de hombre, mandamientos de hombre. La verdadera adoración es la enseñanza, está metida la enseñanza allí. Los fariseos trataban de agradar a Dios poniendo sus doctrinas, sus enseñanzas, pero eran preceptos de hombre y no lo que Dios había establecido en su palabra. Así que la revelación de Dios es la base de la respuesta del corazón. Aquellos que adoran deben hacerlo de corazón, de verdad, genuino, de adentro, no hipócritamente, no aparentando ser lo que no es. Si uno va y ve gente, hermanos, que trata de aparentar ser personas piadosas, incluso cuando tienen la oportunidad, ellos cambian el timbre de la voz. Entonces, yo siempre me recuerdo que yo cuando recién me convertí, había un predicador que yo admiraba mucho y siempre decía, hermanos, debemos siempre estar buscando la presencia de Dios. Y Dios siempre nos anda buscando a nosotros. Encontrémonos con Él. ¡Oh, qué hombre más piadoso!
Yo en ese tiempo estudiaba en Talagante, yo vivía en un pueblito llamado Lonquén, que era un pueblito muy pequeño, y pasaba una micro a las 7 de la mañana, yo me tenía que ir en esa micro a estudiar, y pasaba otra al mediodía y otra en la noche. Y la gente del campo traía sus pollos, sus gallinas, y traía todas esas cosas, las traía, y todos venían a vender a la estación central, a vender sus gallinas, sus conejos, sus pollos, toda la gente del campo. Y me di cuenta que él era el cobrador de la micro. Él cobraba, hasta habían cobradores que siempre andaban con manojos de billetes acá y pasaban por los puestos cobrando. Entonces, cuando iban a subir, entonces se bajaba y empezó a decir: suban, viejas cochinas, viejas hediondas. Y empezó una saltalada de rosario a las señoras que iban en la micro. Y se me cayó el hermano. Entonces, no era ni siquiera el timbre de voz, nunca. Yo cuando le oí ni siquiera capté su timbre, sino que lo vi nomás, porque no era el timbre del hombre que yo veía en la iglesia. Entonces, cuidado con eso. Usted es usted. Y debe ser genuino. Debe ser transparente en lo que usted es. Y no aparentar lo que no es. Así que la adoración según Jesucristo pone de lado toda la localización de la adoración. Jesús pone como todos los lugares obsoletos. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Así que en énfasis, hermanos, la palabra usada para adoración es proskuneo. En los evangelios como Juan 4, en Apocalipsis, estaba a la postura y a la presencia física. Se adoraba a Dios, hermanos, en la postura. Entonces, en ese sentido era proskuneo. Pero después de la ascensión de Cristo es el corazón. Por eso Jesús apunta más allá a aquella mujer de tener un lugar físico, hermanos, y la forma de orar o postrarse ante el Señor no era lo relevante, sino que lo relevante había que estar dentro del corazón. A veces cuando uno dice, escucho a hermanos que tan mal interpretan eso también, dice: bueno, hermano, al que Dios le interesa el corazón, no importa cómo yo ande vestido. Entonces, como a Dios no le interesa lo exterior, anda como zafarrancho. Eso no tiene nada que ver con lo que Jesús está diciendo, sino que tiene que ver con nuestra honestidad de adentro, con nuestra integridad de adentro. Así que Pablo aclara en 2 ocasiones que esto es la esencia de la oración. Fíjese, nosotros cuando habla de letreos, está hablando, hermanos, de adoración después de la ascensión de Cristo. Así que no enfatizada en una postura, no enfatizada en un lugar, sino que está enfatizada en el servicio de la adoración. En el servicio en la iglesia es una adoración. ¿Cuánto creen eso? Así que incluye toda nuestra vida la adoración. Aun cuando usted, las hermanas que están haciendo el almuerzo, el hermano que está en el taller o en otra actividad, toda la vida debe ser una adoración a Dios. Además, cuando nosotros prestamos servicio en la iglesia, aun cuando no nos parezca que son tan relevantes, para Dios tiene relevancia. Si lo hace para Dios. Pablo declara, dice: porque esta noche, dice en Hechos 27, 23, cuando él estuvo preso, dice: porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Él pone ese espíritu de servicio, es la forma que Pablo tenía para adorar a Dios, su servicio. Pablo declara que su vida es un servicio de adoración en el espíritu del evangelio. Así que aquellos que han sido limpiados por medio de la expiación adoran con su servicio. En Hebreos 9:14 dice: cuando más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir a Cristo. ¿Cuál es, entonces, hermanos, debe ser también su propósito en la adoración? Servicio.
¿Sabe lo que Moisés le decía al faraón cuando iba a decir, deja salir a mi pueblo para que me sirva 40 días en el desierto, para que me sirva, para que me adore? Él cambia la palabra después, la Reina Valera, diciendo para que me adore, para que me sirva. El servicio en la iglesia es adoración. ¿Cuántos creen eso? Así que la alabanza y acción de gracias son parte del servicio. La adoración en hebreo, entonces, por tanto, es ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces, aquí cuando dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza a Dios, hermano, entonces cantemos una alabanza porque eso es lo que pide Dios. Puede que sea eso también, hermanos, pero no está referido a eso. De alabanza significa de exaltación a Dios. Por eso dice fruto de labios que confiesen quién es Cristo. Que confiesen quién es Él, su deidad. Frutos de labios. Era muy difícil confesar en los tiempos en que Jesús estaba y en los tiempos de los apóstoles, durante los primeros 2 siglos. Primero, muy difícil confesar que Jesús era el Señor. Eso prácticamente era de valiente y había sido dado solamente del Espíritu Santo. Por eso es que los mártires y todos ellos murieron por confesar, fruto de sus labios, que Jesucristo era el Señor. El dar a otro para el servicio de la iglesia es un acto de adoración. Yo pensé que aquí era el par de la amén. Cuando usted da, cuando usted ofrenda, es un acto de, ¿qué cosa? Está tímido hoy día, ¿cierto? Cuando usted ofrenda, ¿qué hace? Cuando usted diezma, adoración. Pablo dice a los filipenses en el capítulo 4, versículo 18, dice, pero lo he recibido todo y tengo en abundancia. ¿Cómo dio el pueblo? Porque si usted está dando mezquinamente o está dando chanchas, hermano, usted no es un adorador. No considera usted el ofrendar como un acto de adoración. Por eso el apóstol Pablo dice, cada uno, hermano, ni siquiera esté sacando los billetes acá, ya traiga preparado como un sacrificio, como un servicio de adoración desde su casa. Para que no esté improvisando cosas en la iglesia. A veces, hermano, este de a 5, este no. Este es de a Lucas, este sí. Entonces Pablo está diciendo, pero he recibido todo y tengo en abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. ¿Qué es lo que envió? No le está diciendo, hermano, fue dinero, por supuesto. Pero ¿qué es lo que, cómo lo toma el apóstol Pablo y cómo dice qué es lo que es su ofrenda? Es fragante aroma, es sacrificio aceptable, agradable a Dios. Su ofrenda eso debe ser. Que Dios lo reciba así, como fragante aroma, como sacrificio aceptable. Ya no están las leyes ceremoniales para sacrificar animales, pero su ofrenda es un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Entonces Cristo, hermano, ordena los componentes innegociables de la adoración verdadera. ¿Cuál es lo que nosotros son irrenunciables de adoración? Que se tiene que hacer en espíritu y verdad. Y allí Dios no negocia. Eso es innegociable. Lo estableció así. Le gusta que le guste, pero Él lo estableció. Y no me venga a decir cuento a mí porque yo no soy el que escribí esta cuestión. El Espíritu Santo, por sus santos apóstoles y profetas, fueron inspirados para decirnos cómo debemos nosotros adorar
a Dios. Amén. Cristo explícitamente especifica que la verdadera adoración está basada en la verdad. Prohíbe adorar a Dios verdadero de la forma equivocada. Esta adoración es aberrante, hermano. Adorar a Dios en forma equivocada. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver a Aarón. Cuando Moisés se demoraba mucho, hermanos, en la presencia del Señor, los hijos de los israelitas empezaron a acercarse a Aarón diciendo, bueno, Moisés ha demorado demasiado y no sabemos si vuelve. Y Moisés siempre iba delante de la muchedumbre, hermanos. Nosotros necesitamos ahora un personaje que vaya delante de nosotros y no tenemos quien vaya delante de nosotros. Así que queremos que tú nos hagas un Dios como teníamos allá en Egipto. Una figura, un buril, un becerrito, hermanos. Y ¿cómo lo hacían, hermanos? Así que todas las mujeres que tenían sus aritos, sus arcillas, sus collares, todos aquellos que tenían oro, anillos, todas esas cosas, lo fundieron e hicieron un buril, el cual ellos pensaron, hermanos, y reflejaron que en ese animal estaba la presencia de Dios. Y le le hicieron un altar y le adoraron. No estaban adorando, hermanos, a los dioses egipcios. Ellos estaban adorando a Dios en ese buril. Lo estaban haciendo de una forma equivocada. Lo estaban haciendo de una forma pagana. No era lo que Dios estableció. Así que los vemos, hermanos, que lo hicieron tal como se hacía en Egipto. Así cuando Aarón vio esto, edificó el altar delante del becerro y Aarón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para el Señor. Está hablando de Dios. Fiesta para el Señor, y el día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocausto y trajeron ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Había una adoración allí, hermanos, pensando en Dios. Aunque usted haga miles de cosas pensando en Dios, si no es la forma como Dios estableció en su escritura, hermanos, no es adoración. Dios no la acepta. Dios se enojó por eso. Vuélvete, Moisés, mira que el pueblo ya se corrompió, le dijo. Así que todo lo que usted haga para adorar a Dios en la forma que no es escritura, se ha corrompido la adoración. Vamos a ver otro ejemplo. Eso usted lo va a encontrar en Números 4, del 5 adelante. Uzá y el arca. Uzá se entrenó durante toda la vida para protegerla. Y esto yo quiero que nos quede muy claro, porque esto nos va a dar sentido, hermanos, porque a veces me parece que estamos mal ubicados nosotros. Así que durante toda su vida, según hermanos, se había preparado Uzá para el cuidado del arca. Cuando los filisteos se robaron, se llevaron el arca, hermanos, y Dios se enojó por los filisteos, haciéndoles nacer tumores y empezaron a morir dentro de ellos, y ellos supieron al tiro que era el arca de Israel que estaba allí, así que había que devolverla. Así que la dejaron en la casa de Uzá con su padre. Y Uzá, hermanos, siempre estuvo como en la guardia de protección del arca. Así que Israel llegó a un consenso de a quién ponemos ahora para poder cargar el arca. Entonces, ¿quién mejor que Uzá? Porque ya toda su vida tiene más entendimiento, tiene mejor. Y tiene cara. Me parece que tiene cara para ponerlo en este lugarcito. Así que lo pusieron a Uzá. Veamos un poco qué dice. Cuando el campamento se trasladase, Aarón y sus hijos entrarán y quitarán el velo de la separación y con él cubrirán el arca del testimonio y colocarán sobre ella una cubierta de piel. ¿Quién tenía que hacer este trabajo? ¿Ah? ¿Quiénes? Los sacerdotes. ¿Qué tenían que hacer? Acuérdense que el pueblo de Israel fue un pueblo de nómades, que iba de un lugar a otro porque tenían que llegar a la tierra prometida. Por tanto, se oscurecía, se quedaba en ese lugar. Entonces, por tanto, el arca, que significaba la presencia de Dios, hermanos, simbólicamente, y allí estaba,
tenían que cargarla, tenían que trasladarla. Pero todas las personas tenían ministerios distintos. Los sacerdotes, ¿qué pasaba? El día en que tenían que ellos salir, entonces ellos tenían que sacar el velo que separaba el arca en el tabernáculo de la reunión. Y tenían que cubrir el arca. Luego tenían que ponerle un cuero de vacuno o de becerro, hermano, ni siquiera curtido, y encima un paño azul. Eso era pega de ellos. Por eso dice, y colocaron sobre él la cubierta de piel marsopa, que es de cuero bruto. Y extendieron encima un paño de azul puro y luego colocaron sus varas. Esa es la pega de ellos. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el objeto sagrado y todos los utensilios del santuario, cuando el campamento esté para trasladarse, vendrán después de los hijos de Coat. ¿Quién tiene que venir después? Los hijos de Coat para transportarlo. Pero que no toquen los objetos sagrados, pues morirán. Estas son las cosas que transportarán los hijos de Coat en la tienda de la reunión. Entonces vemos los ministerios ya especificados. ¿Se entendió un poco? Los ministerios, los sacerdotes a cubrir el arca. Amén. Poner las varas. Los hijos de Coat, que eran unos descendientes de Coat, eran los hijos de él. Hermanos, y ellos no se les dio ninguna posesión, ni que tuvieran carro ni caballo. Ninguna de esas posiciones. ¿Por qué? Porque Dios estableció que esos hijos no tuvieran nada porque ellos tendrían que transportar el arca. Ese era su ministerio, lo dice su palabra. Ese era su ministerio, transportar el arca. Así que su acto, aunque era sincero, era obstinado y fue juzgado por ello. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. ¿Era lo mejor o no? Pero ellos estaban haciendo, ¿para qué la vamos a cargar con hombres, cierto? Hagamos un carro bonito, hermoso, porque el Señor se merece lo mejor. ¿O no? Lo mejor para Dios, un carrito bueno, bonito, con yuntas de bueyes, que era lo principal en aquellos tiempos, para poner el arca. Así que pusieron el arca sobre un carro nuevo para que pudieran llevar de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usá y Ahio, que eran hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ahio iba delante del arca. Eso está en 2 de Samuel, capítulo 6, del 3 en adelante. Entonces David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor, tenían media adoración, hermano. Ellos eran todos contentos, toda la clase de instrumentos hechos de madera, de abeto, con liras, con arpas, con pandero, castañuelas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Uzá extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes se tropezaron un poco en el carro, el carro nuevo tendió a volcarse y el arca como que se iba a caer y Uzá la tocó. ¿Y qué pasó con él? Se encendió la ira del Señor contra Uzá y Dios hirió allí por su irreverencia. Y allí murió junto al arca de Dios. Nunca te ponga donde Dios no te ha mandado. Este era un servicio de acto de adoración. Todo lo que nosotros cumplamos debemos hacerlo en la voluntad del Señor y donde Dios nos ha establecido. Y nos pone cuáles son nuestros ministerios, cuáles son nuestros dones, qué función debemos desempeñar para el servicio, porque todo lo que hagamos es un servicio a Dios. Pero no tiene que estar usted primero, sino con el servicio que usted presta sea glorificado el nombre del Señor. Así que Dios ya había establecido eso. Así que esta breve historia no está para que la pasemos por alto, aunque se escribe en una breve historia, pero en el fondo, en un camino congestionado, en un cruce peligroso, lo que Dios nos dice: paren, hagan las cosas a mi manera y no a la suya, por muy buena que sea la idea, por muy buen propósito que tenga.
Si no está a la manera, la forma que Dios estableció, no lo es. Así que a primera vista nos puede resultar fácil cuestionar primero el obrar del Señor, antes de cuestionar y condenar el obrar de Uzá. Por esta razón necesitamos tener en mente la adoración que narra el resto del pasaje y lo que el Señor habló ante su pueblo. Veamos un poco por qué ocurrió en 2 Samuel 6. Israel por fin recupera el arca y toda la casa de Israel se regocijaba delante del Señor con toda clase de instrumentos. Podríamos decir que tenían un servicio de adoración en donde se gozaban en Dios. En ese contexto el narrador nos da a entender que lo que sigue está conectado con la adoración al Señor que el pueblo realiza. Si ellos están adorando a Dios mientras mueven el arca, tienen sentido que antes de hacer cualquier cosa ellos pregunten si Él le ha dado instrucciones sobre cómo debe ser adorado, lo cual hizo por medio de Moisés. Así que cuando el tabernáculo haya trasladado, eso dice el número 1.5, cuando el tabernáculo haya de ser trasladado, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo acampe, los levitas lo armarán. Pero el extraño que se acerca morirá. Eso ya estaba establecido. Entonces cuando usted dice, yo tengo este ministerio, le preguntó al Señor si ese era. Yo tengo este don, le preguntó si eso era. Aun cuando con muchas buenas intenciones queramos hacer cosas para el Señor, si no están en la voluntad, ni en la palabra, y en su revelación para nosotros, no lo es. Y fíjese lo drástico que fue nuestro Dios. Que el Señor nos ayude. Había un pastor que hace poco estaba dando un seminario en Temuco, y él decía que se le había acercado un pastor joven. Le dijo, pastor, hace unos 2 años que tengo conflicto con mi congregación. Y le explicó todos los conflictos que él tenía con su congregación. El pastor lo hizo sentarse, dijo, pero ¿quiere que te dé un consejo de parte del Señor? Sí, abandona el ministerio. ¿Y por qué tengo que abandonarlo? Porque Dios no te llamó a eso. El varón se paró, se enojó y se fue. Hay mucha gente que está fuera del lugar. Están puestos donde Dios no les ha llamado. Por eso murió Uzá. ¿Quién nombró a Uzá? El pueblo. ¿Pero lo nombró Dios? No. ¿A quién nombró Dios? A los hijos de Coat. ¿Pero qué hizo el pueblo? No, ponga, este tiene experiencia en esto. Aparte que es más lindo, tiene carisma. Y murió, por hermano. Porque Dios no lo puso allí. Y Dios había establecido que cualquier extraño que toque el arca morirá. Ni se preocupó de eso. No se preocupó. Dios nos ayuda a nosotros a estar en el lugar indicado. Así que Israel debería saber que los hijos de Coat podían llevar sobre sus hombros el arca de Dios. Ese era otro error que habían cometido. Porque ellos tendrían que llevarla sobre sus hombros y eran los hijos de Coat que tenían que cargarla y no cargar a los bueyes. Entonces Moisés tomó las carretas de los bueyes y le dio a los levitas 2 carretas y 4 bueyes, le dio a los hijos de Gerson, conforme a su ministerio. Allí está Moisés repartiendo los ministerios, y 4 carretas y 8 bueyes se los dio a los hijos de Merari, conforme al ministerio, bajo la dirección de Itamar, bajo el sacerdote de Aarón. Pero los hijos de Coat no les dio nada, porque su ministerio consistía en llevar sobre sus hombros los objetos sagrados. Esa era su pega, y tampoco la hicieron. Conociendo eso, sabemos que Uzá pecó al tocar inapropiadamente el arca de Dios y desobedecer el mandato del Señor. Dios no se enoja
o responde con ira sin primero habernos dado las instrucciones. El punto es la desobediencia, de hacer las cosas a nuestra pinta, a nuestra manera. Aquí nos enseña que la verdadera adoración es conforme la palabra de Dios. En esta historia vemos la santidad de Dios que trasciende todo lo creado, porque Él es perfecto y no puede tolerar el pecado. Así que la historia de Uzá nos debe llevar a pensar en actitudes o acciones que consideramos buenas, pero que delante de la santidad de Dios no lo son. Por ejemplo, cómo controlamos nuestros impulsos que a primera vista pueden ser correctos, pero cuando nos detenemos a evaluar nos damos cuenta de que no están conforme la voluntad de Dios, que es santo. Y voy a ver otro caso y ya vamos a estar terminando. Tan aburrido, hermano, ¿no? Ya. Vamos a ver de Nadab y Abiú. Ellos eran los hijos mayores de Aarón. Aarón era el hermano mayor de Moisés. El primer sumo sacerdote de Israel era Aarón. Ya que el sacerdocio en Israel era hereditario, tanto Nadab como Abiú fueron consagrados como sacerdotes al lado de su padre cuando llegaron a la edad estipulada por la ley. Y Nadab, por ser hijo primogénito de Aarón, pudo haber sido el segundo sacerdote de Israel. Sin embargo, como enseña la palabra, tan pronto como los sacerdotes iniciaron el ministerio, salió fuego de la presencia del Señor, que consumió el holocausto y los pedazos de grasa del altar. Al verlo todo el pueblo aclamó y se postró celebrando el primer culto. Dios descendió con su presencia, consumió el incensario, prendió fuego en el altar, Dios en su presencia. Y allí estaban también los hijos de Aarón, Uzá y Abiú. Entonces, al verlo todo el pueblo aclamó y se postró y adoró. Nadab y Abiú, que eran los que iniciaban su primer servicio en el ministerio sacerdotal, tomaron su respectivo incensario y después de poner fuego en ello y echar incienso, ofrecieron delante del Señor fuego extraño. El que no le había ordenado, y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor habló diciendo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Fuego extraño que Dios no le había mandado, pero ellos prendieron fuego igual. Aun cuando la palabra de Dios no se especifica, hermanos, aquí cómo encendieron ese fuego, ni de qué forma, o no sé. La verdad que el punto no es irrelevante, hermano, de qué forma se haya encendido ese fuego, sino el punto es que Dios no se lo había ordenado. Así que aunque resulte chocante este relato, como de otros pasajes de la Biblia que también describen a personas matadas fulminantemente por el sillón, no hace falta ir muy lejos para encontrar la explicación que Nadab y Abiú hicieron. Ellos ofrecieron fuego extraño que Dios no les había ordenado. Cada persona que Dios le ha ordenado tiene que hacer el trabajo que Dios le ordenó y no encender un fuego que Dios no le ha ordenado hacer. Por eso hay muchos fracasos, muchos ministerios en el suelo, muchos hijos de ministros también en el suelo, porque encendieron un fuego el cual Dios les había dicho que no. Así que el fuego, Dios los mató con fuego del cielo. La forma de matarlos fue con fuego del cielo. Reflejó la naturaleza del pecado de ellos, el haber ofrecido fuego extraño delante del Señor.
No se nos dan más detalles sobre ese fuego, como dije anteriormente, que ofrecieron a Nadab y Abiú, pero lo único que necesitamos saber es que en vez de ofrecer el tipo de fuego que el Señor había estipulado en su ley, Nadab y Abiú ofrecieron un tipo de fuego que ellos mismos quisieron presentar, no el que Dios había estipulado. No se puede adorar al Dios Santo de cualquier forma, según nuestro antojo. Tiene que ser según lo ha dicho su palabra. Así que, por tanto, la causa de la muerte fulminante de Nadab y su hermano Abiú no fue solo la causa material en sí, ese fuego extraño, sino la actitud irreverente, rebelde y temeraria que tuvieron ante Dios. Ellos se atrevieron a ofrecer delante del Señor no aquello que Él había mandado, sino lo que ellos se les antojó ofrecer. Así que no podemos encontrar excusa o atenuante en la ignorancia de Nadab y Abiú. Fueron consagrados al sacerdocio. Por tanto, tenían las escrituras. Así que y fueron consagrados el mismo día que sus padres. Conocían perfectamente la ley del Señor. Sabían que consistían sus deberes como sacerdotes del pueblo del Señor. Además, hay otro detalle que no se nos debe escapar. Y vamos a encontrar eso, hermanos, en el libro de Levítico 10, 9, 11. Está hablando los sacerdotes. Ustedes no beberán vino ni licor, ni tú ni tus hijos, cuando entren a la tienda de la reunión, para que no mueran. En un estatuto perpetuo por todas las generaciones, y para que hagan distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, para que enseñen a los israelitas todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor allí en Levítico? Diciendo, ustedes como sacerdotes no van a beber vino, no van a beber licor, porque ustedes tienen que entrar en el santuario, en el lugar de la reunión santa. Allí tienen que estar, porque ustedes tienen que saber distinguir entre lo santo y lo profano. Tienen que distinguir. Pero si ustedes están pasados a licor, si ustedes tienen su mente prácticamente no en un estado bueno para poder discernir, entonces ustedes van a cometer un ilícito, por cuanto ustedes morirán. No debíamos olvidar ese detalle. El punto, ¿por qué murieron entonces? El fuego fue consecuencia de algo que ellos hicieron antes. Ellos bebieron vino, bebieron licor. Por tanto, cuando llegaron al altar, no supieron discernir. Hermanos, cuando esta cosa sucede, hermanos, Dios descarga su ira. Dios pone su disciplina. No nos olvidemos nosotros que Pablo habla acerca de la cena del Señor, de la gente, que cada uno debería evaluarse o autoexaminarse, hermanos, antes de pasar a la cena del Señor. Porque el que toma la cena indignamente, dice que acarrea un juicio. Y está sobre él ese juicio. Pablo estaba hablando a la iglesia de los Corintios. Él dio algunas consecuencias de eso. Él dice, hermanos, que algunos están débiles, otros que están enfermos y otros murieron por esta causa, por tomar la cena indignamente. Pero ¿cómo indignamente? ¿Qué estaban haciendo ellos? Ellos habían tomado vino y estaban ebrios. ¿Cómo se dice cuando lo encuentra cuando va manejando? En estado de ebriedad, de intemperancia. Y por esa causa, ¿por qué? ¿Cuál es el punto? ¿Será malo? Usted puede tener sus razones, usted puede discutir ese punto, hermano, si era malo o no tomar vino, si se toma una copa al almuerzo. No es el punto, sino que debe estar sanito de aquí, porque tiene que discernir lo que está haciendo. Lo que ellos venían en estado de intemperancia a tomar la cena del Señor, hermanos, muchos de ellos cayeron muertos porque no discernieron que lo que estaban haciendo era algo santo, sagrado, hermanos, que simbolizaba el cuerpo de Cristo.
y no lo podían discernir, sino que tomaban nomás. Eso hicieron los sacerdotes. Que Dios nos ayude a nosotros, que todo lo que nosotros lo hagamos con discernimiento, con conocimiento. Así que, ¿por qué le dijo entonces eso el Señor a Aarón? ¿Y por qué se lo dijo en el mismo día en que tenían que presentar su primer servicio los sacerdotes? Así que cuando yo no pretendo también ser dogmático en esta postura, creo que lo más sensato es apuntar allí. Es hacer las cosas sin discernimiento. Que Dios nos ayude a tener discernimiento. Así que esto explicaría por qué Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño, por no distinguir entre lo santo y lo profano, y nos ayuda a entender mejor que el Señor les mató. Así que ustedes no beberán, como les dijo, vino ni licor, ni tú ni tus hijos contigo, cuando entren a la tienda de reunión, para que no mueran. Ese era el punto. ¿Y por qué murieron? Porque no discernieron y prendieron en el incensario fuego extraño. Muchas veces en las iglesias, hermanos, se ve estas cosas que no son conforme la palabra de Dios. Yo me recuerdo que la última vez que estuve acá, Pablo tuvo que entrar, hermanos, a escribirle una carta a los corintios donde resuelve que no estaban actuando conforme la verdadera adoración, porque no estaba centrada en la palabra de Dios. Él lo dice, ¿qué están haciendo ustedes? Están hablando todo en lengua. Cuando entra algún doctor, no dirá, ¿es que estáis locos? Yo prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 5.000 sin entendimiento. Pablo dice, no, bueno, si ustedes piensan eso, yo no les voy a prohibir si quieren, hablen en lengua, pero si lo van a hacer, entonces hay quien interprete esa lengua, pero como era una lengua exática, nadie podía interpretarla, porque no era un idioma del mundo, como fue en Pentecostés, que era un idioma del mundo, sino que ellos inventaron esa lengua exática. Y era extraña, por eso es que es lengua extraña. Que nadie sabía. Como Pablo dice irónicamente, hermanos, bueno, ya pueden hablar, pero siempre que haya alguien que le interprete esa lengua. Pero como no había nadie, entonces dice, bueno, si quieren persistir en eso, entonces sigan hablando, pero háganlo en voz bajita, que el hermano no lo escuche. Hable para sí, quiso decir. Es lo que le dijo en el fondo. Hable para sí. Porque en la iglesia del Señor dice, debe haber orden, tenemos que discernir qué es lo que el Espíritu nos está hablando. Hay muchas cosas que se hacen en el templo, hermano, y que son cosas extrañas. No sé, ha mirado usted los videos donde los hermanos van a adorar a Dios comiendo pasto en algunos lados. Otros hermanos revolcándose, tiritando, dando, no sé, un ataque epiléptico en los cultos, otros tirando Biblia, hermanos, para ver quién pasa y quién no pasa. Y usted va a ver un montón de cosas que son extrañas, que no tienen que ver con lo que Dios ha establecido en su palabra y que tratan de adorar a Dios o ser conocidos más bien ellos que Dios. Entonces ofrecen eso al pueblo, hermano, pensando que están agradando a Dios. Son cosas extrañas. Ellos se basan y dicen, mira, te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Y ahí como que nos joden a todos con eso. Pero que hay cosas que nosotros conocemos. Abiú y Nadab sabían las cosas. Los sacerdotes, los hijos de Aarón conocían, ¿cierto? La ley. Los hijos de Coat conocían la ley. Uzá también conocían la ley, pero cometieron en ofrecer cosas extrañas que Dios no les había mandado. Que el Señor nos ayude. Así que el fundamento y el combustible de la adoración son la verdad en la persona de Dios y su obra de la redención revelada en la Escritura centrada en Cristo. O sea, todo lo que nosotros hagamos, por eso es que como iglesia somos cristocéntrica. Toda tiene que estar centrada en Cristo.
Esa es la verdadera adoración. Él rechaza toda la adoración concebida por uno mismo, sin importar cuál sincero sea su adoración. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Le dijo, mira, no te estoy cuestionando si es sincera o no es sincera, que eso le dice, pero están adorando algo que ustedes no conocen, y eso es un error. Aun cuando se haga de la forma sincera, la única base para la adoración verdadera es la revelación de Dios acerca de que nosotros adoramos lo que conocemos, no las cosas extrañas que desconocemos, sino lo que conocemos. La redención es la cuestión central en el sujeto de la verdad revelada y la base de la adoración, porque la salvación viene de los judíos. Así que el Redentor, por quien la redención es llevada a cabo, es el centro de la revelación. Cristo mismo es el Redentor y es el centro de nuestra adoración. Cuidado con las emociones, cuidado con el emocionalismo. No tenemos que distinguir. La adoración debe ser gozosa, debe haber gozo en nosotros, pero cuidado con confundir esas cosas con nuestro emocionalismo. Eso también es fuego extraño. Porque a veces sus emociones le hacen decir cosas que no están en las Escrituras. O cuando trata de manipular, muchas veces, algunas situaciones que se producen en la iglesia, aun cuando lo hace con la mejor intención, que dos personas se reconcilien y lo hacen abrazarse a la fuerza, usted está manipulando algo que el Espíritu de Dios no ha dicho que se haga. A veces se ocupa el nombre del Señor. El Señor nos ha mandado, hermano, que tenemos que hacer esto. Usted, hermana, el Señor me dijo, usted está enojado con esta bolsa, así que póngase a cuenta y abrácese porque el Señor lo ama. Eso no debe ser, porque Dios no ha mandado eso. Eso tiene que fluir el Espíritu. Nosotros tenemos que adorar el Espíritu, en verdad, y deje que por nuestro interior corra manantiales de agua viva. Pero no podemos manipularlo. A veces manipulamos en la conversión, le hablamos hasta en el oído, di esto. O muchas veces las mismas personas cuando se hacen evangelismo se tratan de acá adelante. Ayer veía un programa donde un predicador evangelista llamaba hasta a los niños y le hacía repetir algo que él sentía y que un niño no tenía idea. Eso es manipular. El decirle a la persona, mira, ven a Cristo, mira, repite conmigo esto. Y repiten, pero ¿qué está repitiendo? Algo que usted siente y no lo que Dios ha hecho sentir en él. Cuidado con prender fuego extraño, porque Dios no se agrada de eso. No podemos manipular. No seamos nosotros ayudantes del Señor para que Dios complete una obra, porque nosotros le dijimos que la complete. Deje que Dios es soberano y Él actúe cuando Él quiera, en el tiempo que quiera y en el lugar que quiera. Pero Él es soberano, Él dictamina cuándo. Pero no podemos manipular, ni tratar de bajar la presencia de Dios. No me gusta cuando los hermanos también empiezan, oh, te adoramos, Señor, y empiezan todos, hermano, alaba al Señor, y tratan de manipular en la sensibilidad, en la emoción y en el emocionalismo, tratando de que el hermano se ponga a llorar. Eso es humano. Si es del Señor, gloria a Dios. Pero lo humano, para tratar, hermano, de hacer un avivamiento en el cual Dios no lo ha establecido, eso es humano. Eso es un error. Que el Señor nos ayude. No digo que cuando canta no haya que decir nada, no estoy diciendo eso, sino cuando usted quiere manipular la iglesia para que el hermano empiece a llorar, a sentir, eso es fuego extraño. ¿Se entendió bien? Espero que me salude allá afuera. Así que escuchamos su voz en la palabra escrita, por lo cual, como dice el Espíritu, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como cuando ellos me provocaron a ira en el desierto. El Espíritu obra por medio de la palabra para traernos a Dios, pues nuestro evangelio no vino a nosotros solamente con palabras, sino que vino con poder de Dios. No con una manipulación, sino con el poder de Dios. Amén. No con espadas, sino con el poder de Dios. La adoración tiene que ser sincera.
Dios nos ayude. Y voy a terminar con esto. En Nehemías 8, aun cuando me parece que en algunos años atrás y estuve enseñando algo de esto, debemos predicar y enseñar la palabra en asambleas públicas para que aquellos lo suficiente mayores lo entiendan. O sea, si usted se cree un predicador, usted debe enseñar la palabra de Dios para que la gente lo entienda. Amén. Y cuidados también, hermanos, ¿quiénes son los que tienen que estar escuchando la palabra del Señor? Ahí en Nehemías 8, 1 al 3 dice, se reunió todo el pueblo como un solo hombre. Entonces, si nosotros queremos tener una verdadera adoración, el pastor lo decía en el salmo que él leyó. El pueblo de Israel, después del regreso, después de la restauración de los muros, después de haber restablecido el templo, se juntó, dice, como un solo hombre. La comunión es importante, la comunión entre nosotros es adoración. Dice que es como un solo hombre en las plazas que estaba delante de las puertas de las aguas, y pidieron a los escribas, el escriba Edra, que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Edra trajo la ley delante del Señor de la asamblea de los hombres y mujeres. Entonces, ¿cuántos habían allí? Una asamblea de hombres y mujeres. ¿Y quiénes más tenían que estar allí? Todos los que podían entender. Los que podían entender. Hay cosas muchas veces que estamos en los cultos, hermanos, que los niños no entienden. Nosotros, no sé si lo hacen acá, pero allá, por ejemplo, sacan a los niños para que en forma más infantil se les pueda explicar a ellos la misma palabra del Señor, porque hay muchas cosas que no entienden muchas veces en el culto, pero allí estaban todos los que podían entender. Estaba hablando, hermanos, los que tenían capacidad. Para ellos, los judíos, una persona de 10, 12 años ya es una persona con capacidad para poder aprender, enseñar incluso. No nos olvidemos que en la sinagoga Jesús tenía 12 años cuando ya estaba dando un discurso para que pudieran entender los doctores de la ley. Se le daba la oportunidad a cualquier persona que haya estudiado, hermanos, en la ley, para que pudiese ellos decir algo. Acuérdense que Jesús, hermanos, se le dio la oportunidad y él se subió y dijo, bueno, leyó el profeta Isaías, dice, bueno, Isaías está hablando de mí. Hoy se cumplen las escrituras, y dio su discurso allí. Entonces la oportunidad siempre estaba para algún maestro, rabino, que a veces había maestros a los 12 años. Cuidado, nosotros tenemos los niños, hermanos, no saben nada muchas veces de Dios. Los niños judíos, hermanos, los judíos generalmente han llevado muy fiel esto, hermano, que estas palabras que yo te mando las repetirás a quién, a tus hijos, a los hijos de tus hijos y hasta la cuarta generación. O sea, tendrás que repetirla siempre, y no solamente repetirla, tendrás que escribirla en el poste, allí en la puerta, en los dinteles, en las ventanas, en el autobús, a donde quiera que andes. Esta ley estará enfrente tuyo para que no te olvides de que va tu Dios. Eso deberíamos hacer también con nuestros hijos. Eso es adoración también, pero la adoración no es solamente en el templo, la adoración es en nuestro hogar. Así que estaban todos los que podían oír. Era el primer día del mes séptimo, y leyó el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Desde el amanecer, ¿hasta cuándo ellos leyeron? Estuvo predicando. Desde el amanecer, ellos han considerado el amanecer como las 6 de la mañana. Hasta el mediodía, hasta las 12. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 horas. Imagínense un predicador con 6 horas. Ustedes están aburridos con una hora y media. Bueno, la verdad que aquí es la culpa del predicador. Pero Edra tenía más chispa, ¿cierto? El sacerdote predicó un sermón de 6 horas y nadie se quería mover. Y todo el mundo lloraba al oír la ley, al oír el mensaje, y todo el mundo. Edra terminó el mensaje y había que despedirlo. Por eso me gusta que el hermano apague la luz, porque parece que nadie se quiere ir acá. Me gusta eso.
hermano que está allá siempre apaga la luz, ya, dice hay que irse. Bueno, significa que el pueblo quedó con hambre. Era cuando vio y su ayudante le dijeron al pueblo, mira, dejen de llorar ya. Terminó el culto de adoración. Ahora es tiempo para vosotros. Ahora regocijaos, porque Dios nos ha restaurado. Por tanto, comamos ahora. Ahora es que comer leche, hay que comer miel, porque ahora es que regocijarse por lo que Dios ahora hizo en nosotros. La palabra caló hondamente en ellos y le adoraron conforme la palabra de Dios. Así que cuando nosotros queremos hacer adoración dentro del culto también debemos dar un ambiente que permita a la gente estar atenta a la lectura de su palabra. No podemos andar paseándose ni los hermanos con sus celulares viendo, ni que sonó el teléfono y salgan para afuera a hablar, ni whatsappeando en el templo. Tiene que estar en el ambiente, porque entonces, si esas cosas suceden, es irreverencia. Ni siquiera deberíamos pararnos para el baño, hermano, en medio de un culto. Sobre todo en medio de la palabra, que es la principal adoración en la cual nuestros oídos deben estar atentos. Debe haber orden dentro de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo le dice a los hermanos que estaban desordenadamente ofreciendo adoración, pongan orden, porque Dios ha establecido como orden. Si ustedes piensan que tiene un mensaje de Dios, bueno, si son tres, bueno, pero hable de a uno, no hablen todos. Porque dice, a paz no se llamó el Señor, tampoco no contienda. En el fondo, en el último versículo del capítulo 14 de 1 de Corintios, dice, hermano, que Dios es un Dios de orden. Es un Dios decente. Por tanto, no debe haber en nosotros ningún tipo de indecencia. Es una verdadera adoración. Bueno, la verdad que voy a leer una cita solamente de John MacArthur que dice, no es una cuestión de estar en el sitio correcto, a la hora correcta, con las palabras correctas, en el comportamiento correcto, con la ropa correcta, la ceremonia correcta, la música correcta. La adoración no es una actividad externa para que se deba crear algo externo, sino interno. Tiene lugar en el interior, tiene lugar en el espíritu. Eso escribe John MacArthur con respecto a la adoración que traje a cita. Dios les bendiga. He resumido lo que más he podido esto. No sé si les ha aburrido, hay mucho que dar, pero habrá otras instancias en que podamos seguir conversando. Pero como resumen, hermanos, la adoración tiene que estar cuadrada con la palabra de Dios. En espíritu también y verdad. De adentro, no externamente, no apariencia. La adoración en el servicio, ¿cierto? Trabajando que todo lo que usted hace, lo hace para que Dios sea glorificado y no usted tome aplausos para eso.